¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para mí es siempre un privilegio saber que estamos llegando a miles y miles de hogares, no solamente dentro de las fronteras de nuestro país, sino también estamos lanzando esta señal fuera de las fronteras porque llegamos por medio de la tecnología de Internet a muchos países del mundo. Su servidor es el pastor Mauricio Navas, pastor general de la Iglesia del Camino, y siempre en este programa de Visionarios estamos presentando esos conceptos, esas visiones que cada quien de nuestros invitados ha tenido en algún momento de su vida y que ahora, por supuesto, los está implementando. Tenemos diferentes clases de invitados, tenemos quienes vienen en el campo de la política, otros vienen del campo de lo religioso, del mundo de los negocios, en fin, una gama muy amplia de líderes, de hombres que se han destacado, siervas de Dios también, que se han destacado en el contexto no solamente nacional, sino muchas veces internacional, y nos comparten sus ideas, las cuales muchas veces son importantes para que nosotros también sepamos tomar decisiones en nuestra vida. En esta oportunidad tenemos a el licenciado Josué Alvarado Flores, quien es candidato presidencial por el partido Vamos, y también tenemos al licenciado Roberto Rivera, candidato a vicepresidente por el partido Vamos. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Bienvenido a este programa de Visionarios. Gracias, pastor Mauricio Navas, por la oportunidad de poder dejarnos conocer de la población o de los salvadoreños, ya que estamos en este gran reto que hemos emprendido, lo cual es en la política. Gracias, bienvenido, licenciado Rivera, a este programa de Visionarios. ¿Qué tal, pastor? Muchas gracias por la invitación y bendiciones para todos los que nos están viendo por su canal. El mundo cristiano evangélico y también el mundo cristiano católico ha venido avanzando en el conocimiento acerca de los candidatos que eventualmente, según el tipo de evento electoral que tengamos, desean conocer. Hay quienes quieren conocer un poquito acerca de quiénes son, cuál es su preparación, cuál es su capacidad. Y nos gustaría mucho, licenciado Alvarado, conocer acerca de usted. ¿Cómo ha sido su vida anterior? Bueno, yo soy un salvadoreño que nací en oriente del país, en La Unión, por qué no decirlo, en un cantón del Piche, el Carmen, La Unión. Y a los 6 años pues salimos a San Miguel. Mi padre es un pastor, por 60 años fue pastor, ya el año pasado partió con el Señor. Y fuimos instruidos en el camino del Evangelio. Y a mí hace, 30 años, a los 32 años atrás, me tocó salir para Estados Unidos por cuestión de la guerra. Estuve prácticamente expuesto a morir 2 veces, pero Dios preservó mi vida y me tocó irme para Estados Unidos lleno de ilusiones y sueños. Llegando a ese país fue difícil, sin documentos, sin idioma, y nos tocó empezar de cero, tocando puerta en puerta, apartamentos, con una cajita de cartón que andábamos harina para hacer tortillas, plátano y tortillas. Muchos de los salvadoreños a que tocábamos las puertas nos compraban porque necesitaban el producto, algo otros porque les daba lástima quizás la función que yo hacía, pero ese comienzo dio paso que un año más tarde estuviéramos llegando a las tiendas, a la bodega latina. Ahora, 32 años después, estamos a nivel de todo Estados Unidos, en los estados, en diferentes estados, en los supermercados, sirviendo los productos que aquí se producen y elaboramos. 22 años atrás venimos al país ya en forma de pensar, procesar y hacer los productos, ¿verdad?, para la exportación. Fue así que abrimos una planta aquí en Santa Tecla con 7 personas. Y ahora pues ese comienzo ya ha generado alrededor de 1000 empleos aquí en El Salvador, tanto en manufactura de productos, en la agricultura, que estamos sembrando el maíz, lo producimos nosotros, sacamos 4 a 5 cosechas, después estamos con la línea de ganadería. Todo eso nos ha permitido pues de generar empleo y estar de cerca conociendo la situación del país. Hace 9 años comenzamos con una asociación que se llama Trabajemos por la Paz. Esto nos permitió en rehabilitación y reinserción de jóvenes expuestos a violencia. También llevamos paralelo lo que es prevención de violencia en las escuelas de niños de 1º a 9º grado. Todo esto nos ha dado conocimiento y los resultados han sido positivos, pero nos dimos cuenta que a nivel como empresa
teníamos limitante para hacer lo que está demandando la situación de violencia que tiene el país, y es ahí donde decidimos tomar acción de incursionar en la política, lo cual pues en oportunidad del año 15 estuve eventualmente buscando una participación para ser diputado, pero bueno, me permitió conocer cómo están formados los partidos políticos, y es ahí donde llegué a entender que no podía yo ser parte de estos partidos políticos por la corrupción y por todo lo que se maneja dentro. Es así que el año pasado, en febrero, comenzamos en este esfuerzo de hacer una nueva fuerza política donde los elementos que seamos parte de ellos sean de principio y de valores, bien fundamental en eso. Todos los que somos parte de Vamos estamos cuidadosos a marcar una diferencia en la clase política. Fue así que el noviembre 14 del año pasado ya salimos inscritos como partido político, que no pudimos en las recientes elecciones pasadas de diputados, no pudimos participar porque no nos dieron los tiempos, y respetuosos de la ley esperamos. Ya ahora en esta oportunidad, hablando con el equipo, de repente en una madrugada, ahí hablando con el señor, me dice, es el momento, y tomé la decisión, que todos se quedaron asustados, porque primero por los recursos, estamos en una competencia donde hay millonada de dólares por todos lados, y nosotros no tenemos los recursos para eso, pero tenemos la pasión de hacer bien las cosas, y estamos más que todo por obediencia al de arriba a hacer esto. Cual sea el resultado, yo tengo paz, porque por hoy estoy haciendo lo que está de parte mía hacer. Y después de eso habernos encontrado pues con Roberto, que tenemos una afinidad, pues él se prepara en Europa, en Francia, y dice, ¿yo qué hago aquí en Francia? Yo tengo que ir a hacer algo por mi país. Es así, se viene a este país, y por cierto que hasta en un cantón está viviendo para conocer la realidad del país, y hemos hecho una relación porque tenemos los mismos principios, los mismos valores y la pasión de hacer algo por este país. Gracias, licenciado Alvarado. Licenciado Rivera, a ver, conozcamos un poquito más de su trasfondo en la vida. Sí, bueno, yo nací en Acajutla en 1974. A los 4 años nos mudamos con mi familia a Mexicanos, ¿verdad? En el departamento de San Salvador. Y ahí mis papás abrieron una tienda. Y con esa tienda, mi mamá, que era sobre todo quien atendía, pues logró darnos educación, salud, etcétera, ¿verdad? A cinco hijos. Y bueno, yo era el menor, soy el menor. Y bueno, vivimos ahí hasta los 19 años. Yo estudié primero en una escuela parroquial, en la escuela parroquial de Mexicanos. Luego mi mamá, que siempre estuvo buscando cómo darnos una mejor educación, pues me pasó a la escuela San Alfonso, que es de los hermanos maristas, y ahí hice hasta 9º grado. En 9º grado yo logré una beca, media beca para pasar al Liceo Salvadoreño, donde hice mi bachillerato. Y hasta esa fecha todo iba bien, hasta que en el último año de mi bachillerato mataron a mi papá, ¿verdad? Un asalto en un semáforo, mientras él esperaba que cambiara a verde el semáforo, pues le dispararon. Y eso, pues, obviamente provoca muchas cosas, ¿verdad? En uno que está en una etapa, yo tenía 17 años, y la primera reacción que yo tuve fue, yo quiero irme de este país, ¿verdad? Todavía estábamos ahí tratando de firmar la paz, pasa esto con mi papá, un año antes, 2 años antes creo que fue la ofensiva, ¿verdad? Y que golpeó muy duro en Mexicanos, y en esa ocasión nos saquearon todo, ¿verdad? La tienda, la casa, y nos quedamos, ¿verdad? Pero mi mamá siempre fue muy emprendedora y sacó adelante junto con mi papá. Pero cuando sucedió lo de mi papá, yo dije, no, este país no me está ofreciendo nada, no me está ofreciendo un futuro que es el que yo aspiro, ¿verdad? Y cuando está joven, uno siempre quiere más cosas. A los 19 años por fin convencí a mi mamá de que me dejara ir, y me fui a Europa. Me fui, y
para resumir, pasé allá casi 10 años. 10 años en Europa, trabajando, estudiando, pero al cabo de esos 10 años yo sabía que tenía que regresar. Algo empezó en el 98, me recuerdo yo, empezó allá adentro y yo tenía claro que tenía que regresarme. En el 2002 me regresé y desde hace 16 años yo estoy tratando de aportar a este país en su desarrollo, ya sea desde ONGs, trabajando con la cooperación internacional y últimamente con organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción y están promoviendo la transparencia. En el 2017 intenté ser candidato independiente, por lo mismo, porque sabía que hay cosas que quizás uno cree que se pueden cambiar desde la política, ¿verdad? Y que todo lo que uno haga desde la sociedad civil tiene sus límites. Así que, pero no logré la candidatura y bueno, dije, me voy a dedicar a mi negocio, ¿verdad? Yo tengo un pequeño negocio. Hasta que, pues, bueno, fui conociendo la propuesta de Vamos, pero lo miraba como un partido más, ¿verdad?, que estaba surgiendo. Y lo que me terminó de convencer realmente de entrar a este proyecto político es la historia de Josué. La verdad, si Josué no hubiese estado en Vamos, probablemente yo no hubiera entrado. ¿Y por qué la historia de Josué? Porque es alguien emprendedor y ahí pues yo me identificaba con su historia, pero es sobre todo alguien de unos principios y unos valores firmes, ¿verdad? Si hay algo que aquí no va, o sea, nadie va a tener una sorpresa, es que los principios y valores que nosotros profesamos, esos nunca van a cambiar, ¿verdad? El derecho, la defensa de la vida, el rescate de la familia como base fundamental de la sociedad, el respeto a la ley y las instituciones, el respeto y la promoción y la defensa de las libertades. Eso es la esencia de Vamos y por eso estamos aquí. El tema de la migración de salvadoreños a los Estados Unidos dentro de ese concepto del sueño americano, yo veo, según lo que usted nos ha relatado, que para usted fue toda una bendición. Usted alcanzó el sueño americano. ¿Qué mensaje usted le puede dar a la ciudadanía salvadoreña, pero en este momento, cuando hemos visto la partida de 3 grupos o 4 grupos de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que yo veo muy lejos para ellos que se convierta en realidad el sueño americano? Las cosas han cambiado mucho y últimamente con el señor Trump. Cuando yo veo las caravanas me da tristeza, porque en ese tiempo que yo me fui, todavía se podía decir de que uno se lograba por las facilidades y toda la apertura que había en el país. Ahora, con todo lo que estamos viendo a nivel de las políticas recientes pues, del señor Trump, lo veo más difícil todavía. Pero cuando estas personas están exponiéndose ahora con niños, con infantes, pues el riesgo que tienen y saber de que no está fácil, o de decir que les van a dar la apertura o que va a llegar. Yo el llamado que hago es que desistan de eso, y es por eso el compromiso de Vamos de estar en esto, porque para mí los que debían de estar en esas caravanas serían toda la clase política que tenemos en el país. Y le digo por qué, porque realmente nosotros no es que seamos un país pobre, sino totalmente mal administrado. Este país, le digo yo en el campo, por ejemplo, donde estoy cultivando, 4 o 5 cosechas saco al año. Es una área caliente, yo tengo un rendimiento en ganado y todo. Hemos logrado desarrollar esas áreas de aquí en Zacatecoluca, en la Costa del Sol, y veo que hay riqueza. Lo único que necesitamos es dirección correcta en el rumbo que le demos a este país, y es por eso que yo hago el llamado de que todos nos unamos a cambiar las cosas de este país, y que todos aquellos que están pensando irse, que les podamos dar una oportunidad a que realicen sus sueños aquí. El espacio siempre, y lo he dicho, todos los salvadoreños que llegaron, muchos de ellos ya son exitosos,
y me da a entender las capacidades que tienen los salvadoreños, porque allá, yo siempre lo digo, llega mucha gente quizás a cortar grama, y en 3 o 5 años tiene su propia empresa de cortar grama. Construcción, lo mismo, empiezan haciendo trabajo del jornal, pero terminan después siendo ya dueños de la empresa. ¿Por qué allá lo podemos lograr y aquí no? Necesita el gobierno, en este caso, ser un facilitador para que todos los salvadoreños nos podamos realizar aquí sin tener que irnos de este país. Y yo creo que las cosas que se están dando a nivel de la pérdida del TPS y que posiblemente muchos de ellos van a regresar al país, tendríamos que aprovechar esa mano de obra calificada que va a venir para ver cómo resurgimos como país y levantamos esta economía de este país. Yo soy de los que creo que este país tiene donde poderse trabajar y salir adelante. Lo único que necesitamos es que los gobiernos de turno sean facilitadores y apoyen a todo emprendedor, aquel que quiera realizarse aquí en esta nación. Y es una pena, y voy a decirlo con toda libertad, soy un hombre de fe, soy cristiano, nací en un hogar cristiano y crecí en un hogar cristiano. Es una pena que este país esté en las condiciones que esté, hablando en términos de corrupción en todos los niveles. Uno, el grado de violencia que estamos viviendo, la muerte, los jóvenes desangrándose, y que la iglesia esté en una forma hasta cierto punto pasiva, viendo lo que pasa en la clase política y viendo lo que pasa en las calles. Es por eso que estamos metidos, y yo en esto le digo, alguien nos ha dicho, un par de locos que se han atrevido, es cierto, de 10 millones de salvadoreños, los que viven aquí, 6 y pico, más los de afuera, 10 millones de salvadoreños, 2 locos nos hemos atrevido a hacer esto, porque agarramos el camino más difícil. Nos decían, nos compraban el partido, nos daban plata, la oportunidad de haber hecho ya la millonadita e irse y me lo decían, no, mira, ya le hiciste con eso. Pero el origen, el propósito de nacer Vamos no fue para buscar enriquecerse o buscar poder, sino que nacimos como partidos para marcar una diferencia en esta nación, y contento de que los que somos parte de ello tenemos la misma pasión. No fuimos tentados por la plata que nos ofrecieron. Ambas partes, los que nos decían, súmense aquí, súmense allá, tomamos el camino más difícil, pero más seguro, porque le podemos ver a los ojos y de frente a la población, y lo que vamos a ofrecer, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque tenemos un compromiso solo con Dios primeramente y con todos los salvadoreños. No tenemos compromisos con poderes económicos, con poderes, digamos, cúpulas partidarias. Esa es la gran diferencia que no tienen los otros partidos, porque los otros ya desde este momento, para elegir a los servidores públicos, ministros y todo, ya van cargados con compromisos de quien dio la plata y todo. En este caso, gracias a Dios, Dios nos ha provisto para poder llegar hasta aquí sin deberle a nadie. Y hablo de los que invierten, porque ese es el negocio, de todos ellos invierten y después se lo cobran. Van a servir a aquellos que pusieron la plata, pero no a la población. Quiero hacerle una pregunta al licenciado Alvarado, porque yo tengo mucho, coincidimos mucho en lo que usted ha expuesto con lo que su servidor cree respecto a la persona, al ser humano. ¿Cree usted que Dios, en quien usted cree, yo estoy seguro de eso porque he leído un poco de su trayectoria, que Dios está de acuerdo en que el hombre sea exitoso, que el hombre que pertenece a la iglesia, sea de una denominación, sea otra denominación, es llamado por Dios a ser un hombre exitoso? Porque yo creo que a veces la doctrina como que ha sido un poco tergiversada y se cree que lo que a Dios le agrada es que el hombre caiga en desgracia. A ver, ¿cuál es su pensamiento al respecto? Mira, el propósito de Dios es que todos estemos bendecidos. Ajá. Y realmente para mí en lo personal yo quiero decirle que nada de mis alcances o mis logros lo puedo atribuir a mi persona o a mis capacidades. Los alcances y los logros los atribuyo a la dependencia que he tenido de Dios, porque un momento que yo llegué, mi historia ya en la profundidad lo vemos así, pero yo tuve que pasar 3 meses donde no trabajaba, no podía. ¿Y qué tuve que hacer? Meterme 7 días de ayuno y oración al piso, hasta que Dios me dio la línea que tenía que hacer. Y es ahí donde está mi nacimiento. Entonces todo lo que ahora veo y hago no es gloria mía, sino que
le digo gracias a Dios porque estoy consciente. En primer lugar, Él me preserva la vida. 2 atentados que hubieron de los escuadrones de la muerte y la guerrilla. En los 2 casos murió una persona. Dios me preserva la vida. Me llena de favores la vida al llegar a Estados Unidos, en dificultades, pero eso lo resalto. Me llena de favores, y en este momento, que podría quizás estar disfrutando de mi trabajo, de todos los logros, vengo a meterme en esto. Y alguien me dice, estás loco, vos debías de andar en Europa, aquí y todo. Y tienes razón, pero yo no puedo estar en paz o tranquilo viendo lo que pasa en este país. Yo estoy haciendo lo que se está haciendo. Si no pasa nada, pastor, yo tengo paz. Que se gastaron tantos millones en lo que se está haciendo, pero tengo paz, porque Él es el que me ha provisto, y Él me seguirá proviendo. Y eso es lo que hablaba con mis hijos. Me dice, mire papá, por favor, le damos chance porque usted no va a tener paz si no lo hace, pero las empresas no los toque, gástese todos sus ahorros y de ahí nosotros vamos a volverle a dar esos ahorros. Entonces, y eso sí se los he cumplido y estamos en eso, ¿verdad? Me gusta mucho esto porque puedo percibir que no hay intereses mezquinos en su trabajo, sino que hay un amor por esta tierra, hay un amor por esta gente, y creo que hay muchos hombres que pensamos de esa manera. Creo que es importante esto. Cuando usted decide regresar de Europa a estos 21,000 kilómetros cuadrados, menos los bolsones que nos quitaron, usted también trae esa motivación. Al alcanzar la vicepresidencia, su amor por este país, ¿le daría a usted rienda suelta? Mire, yo creo que la muestra es que estamos aquí con las posibilidades que tuvimos de quedarnos primero en Europa. Luego yo estuve trabajando 3 años en Costa Rica, y cuando estaba al cabo de esos 3 años en Costa Rica, yo le dije a mi esposa, hagamos maletas porque nos vamos. Y eso me dice, no, es que yo siento que tengo que estar en El Salvador. ¿Y por qué? Me dice. Y porque sí, porque es que aquí yo puedo estar bien tranquilo, pero allá están pasando un montón de cosas y yo debo estar ahí. Nos venimos a pesar de ella, porque creo que fue un golpe así, un golpe de timón bastante drástico. Llegamos de regreso nuevamente en el 2008. Y como le comentaba, desde entonces yo he tratado por todos los medios de aportar a este país. Ahora, de llegar a la vicepresidencia, yo tengo claro cuáles son las cosas en las que yo personalmente me quiero concentrar, porque son luchas, digamos, para llamarle de alguna manera, que la población tiene y que pues durante mucho tiempo no se les ha cumplido. Y son cosas tan básicas, pastor, como agua. No estoy prometiendo el cielo, estoy prometiendo agua, porque sabemos que se puede, porque ya tenemos estudios que nos dicen cuánto cuesta, porque sabemos que tenemos suficiente agua que cae, ¿verdad? Y lo que pasa es que los gobernantes han estado ocupados en otras cosas, ¿verdad? Y no en la población. Y allá en el campo, para no ir tan lejos, allá donde yo vivo, en el cantón El Matasano, que está aquí cerca, ¿verdad? En Santa Tecla, mis vecinos, muchos de ellos no tienen agua, muchos de ellos no tienen energía eléctrica. Entonces, creo que lo que vamos a hacer es volver a, o más bien invertir en lo más básico, ¿verdad? Hacer la mayor inversión social en la historia de este país. Y a eso es lo que yo me comprometo, y esa es mi principal motivación para estar aquí. Agua, sin la cual no se puede indiscutiblemente vivir. Hemos llegado ya al final de nuestro primer segmento de este programa de Visionarios y vamos a ir a una pausa. Estamos en esta oportunidad platicando, dialogando, conociendo de cerca a estos personeros del mundo de la política que están incursionando dentro de la misma para alcanzar la silla presidencial. Nuestro hermano licenciado Josué Alvarado, nuestro hermano el licenciado Roberto Rivera, igualmente luchando por alcanzar la vicepresidencia de la República. Creo que todo lo que ellos nos están diciendo servirán para que nosotros forjemos un concepto acerca de a quién vamos a privilegiar con nuestro voto en el mes de febrero del año 2019. Vamos a ir a una pausa y volvemos dentro de algunos momentos.
Bien, estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno estar de regreso después de esa pausa. Estamos en esta oportunidad compartiendo con los candidatos del partido Vamos. Ellos son el licenciado Josué Alvarado Flores, quien aspira a la silla presidencial, y también está con nosotros el licenciado Roberto Rivera, candidato a vicepresidente de la República de El Salvador. Estamos ya a cortos días de llegar a la fecha clave en el mes de febrero para que el pueblo salvadoreño pueda elegir a sus gobernantes, y en este programa de Visionarios nos gusta compartir, indagar un poco en la mente y corazón de nuestros invitados acerca de quiénes son, qué sienten en su corazón. Nosotros como cristianos somos muy conocedores, por ejemplo, de principios que Cristo nos enseña. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nos gusta escuchar a ver qué dicen nuestros invitados para conocer qué hay dentro de sus corazones. Licenciado Alvarado, nuestro país ha sido, yo lo digo con toda claridad, brutalmente golpeado por la violencia por largos años. Tuvimos la guerra a partir de 1980, que se incrementó tan duramente hasta 1992, y después tenemos también los efectos de la posguerra, el desarrollo de la violencia en los niveles que estamos conociendo, lo cual nos ubica en un país sumamente conocido en el mundo como un país violento, un país donde la muerte cabalga por los 4 puntos cardinales. ¿Qué cree usted que ha sido la causa de que hayamos llegado a esas condiciones de violencia? ¿Y cuáles considera usted como un aspirante a la silla presidencial que podrían ser las soluciones a un problema tan grave que golpea otras áreas de la vida nacional? Yo creo que una vez que salimos de la guerra no se consideró, se vieron algunos aspectos, digamos, del quehacer nacional, pero no se tomó una importancia en trabajar con aquellos que habían sido parte, digamos, o que habían estado en medio de violencia, porque la guerra de alguna forma generó esa violencia que estaba diseñada pues tanto la guerrilla como el ejército, pero que después de eso vemos los resultados que hemos tenido. Primero, la migración de muchos hermanos nuestros que se fueron allá y digamos, por buscar el sueño, dejaron a sus hijos aquí, y hay varios componentes que nos han golpeado a nosotros y nos han dejado este resultado, lo que es las pandillas, las maras y todo eso. Sabemos que hay vínculos, que hubo conocimiento de algunas personas que vinieron al país de Los Ángeles o de Estados Unidos, que vinieron a fomentar todo esto que era fértil para que pasara. El grado que tenemos ahora, si lo vemos, y una de las cosas que yo lamento que la clase política no lo haya visto con la seriedad, porque de alguna forma se ha politizado esto. Vemos en tiempo de campañas, abordamos el tema y que vamos a resolverlo, que le ponemos toda la atención debida, pero el resto, ya una vez que los gobiernos llegan al poder, se queda como que si no pasa nada. Y en un momento de la historia, pues de estos años que llevo aquí, conviviendo aquí y conociendo de la situación del país, me decía un político a mí: mira, ¿y tus hijos dónde están? Bueno, están fuera, le digo. ¿Y a ti qué te importa? Déjalo que se maten. Yo, como salvadoreño, no puedo pensar eso. Y esa es la razón porque hace 9 años empezamos en este proyecto que le mencioné, hemos tenido excelentes resultados, 650 jóvenes que fueron rehabilitados y reinsertados, y creemos que es posible hacer un trabajo con ellos. Yo sé que hay otros que no creen porque dicen que no pueden cambiar, pero sí hay algunos que pueden cambiar, y por eso vale la pena que se haga este tipo de trabajo. Nosotros en especial, yo por el conocimiento ya en esto, creo que podemos abordar con seriedad este problema, y me llamaba la atención, un día de esto nos reuníamos con un experto en seguridad y con conocimiento de lo que pasa en El Salvador, y me planteaba: esto tiene solución, me dice. Pero ninguno de los partidos o candidatos, ninguno, aparte de usted, a mí me sorprendió, me hizo entender. Yo ya lo habíamos visto con Roberto, pero le puso más énfasis, y les voy a decir por qué. Mire, todos los partidos tienen compromisos, diferentes compromisos con empresas, con los que viven de esto. Solo ustedes pueden hacerlo porque no tienen ningún compromiso como los que tienen todos los partidos que están ahorita en contienda. Y esa parte es real, porque a mí, en lo personal,
y en el caso con Roberto, hemos hablado de abordar ese tema directamente, ir a ver las comunidades y plantearnos qué solución le vamos a encontrar, porque no es posible en medio del crecimiento globalizado que tiene el mundo, muchos países invirtiendo en educación y crecimiento con esa juventud, nosotros la estamos desperdiciando y le hemos dejado en el abandono para que se maten y se destruyan. Así es que en la parte de seguridad tengo una convicción, y como hombre de fe creo que este país lo podemos rescatar tomando directamente y viendo los componentes que han formado y que han hecho este resultado de violencia, llegando a las comunidades, en primer lugar con lo básico, con los servicios básicos que no tienen, porque si nosotros vemos en las áreas marginales, el 95% de los servicios básicos no los tiene esta gente. Entonces ahí da espacio para que esos niños vayan creciendo con el resentimiento, esos niños sean fácil presa para aquellos que los van a conquistar, para que pertenezcan a bandas delictivas. Y es por eso que yo creo que este país lo podemos rescatar, y en esa parte yo hago énfasis en la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, ambos, todos los que tienen, son de fe. Y hablo de la Iglesia Evangélica porque nuestros proyectos han estado bien de la mano trabajando con pastores en esos sectores, en la Campanera, Distrito Italia, donde tenemos los proyectos, hemos sido cercanos, y los pastores han hecho un papel súper importante. En primer lugar porque a ellos llegan en confianza y les tienen confianza para que podamos hacer este trabajo de rehabilitación. Y estoy contento con lo que hemos hecho, el resultado, pero se demanda más porque el problema que tiene la nación es mayor, y es por eso que buscamos llegar al Ejecutivo para poder abordar ese tema de la inseguridad de una forma directa y buscándole una solución, porque yo sé que la nación completa quiere que tengamos paz. No puede ser. Pasamos en un tiempo de guerra, 12 años prácticamente en guerra, donde hubieron muertes, muchas muertes, y continuamos en ese desangramiento. Eso tiene que terminarse, pero para eso hay que hacerlo con un interés genuino de que esta situación cambie. De ser presidente usted, licenciado Alvarado, ¿le daría más privilegio a la represión o a la prevención? Totalmente. Fíjese que nosotros lo hemos hablado eso. Nosotros no creemos, la represión no ha dado resultados positivos. Y ¿sabe qué? Yo hablaba, por cierto, en estos sectores, y me dijo, un joven me dijo, el mayor fabricante de pandilleros y mareros es el gobierno. Yo me quedé sorprendido. Y me dio hizo razonamiento. Yo soy una persona que vive en un sector de delincuencia, de maras y pandillas. No tengo nada que ver porque tengo principios y valores, mi padre es un cristiano, estoy estudiando. Me agarran una vez, solo porque vivo ahí, me meten a la cárcel, me ponen 2 años, salgo libre porque no tenía nada que ver. A los 2 años me vuelven a agarrar por el mismo caso, me dice. Yo, gracias a Dios que conozco del Señor y todo, no terminé siendo un pandillero, pero tengo otros que no estaban en eso, fueron a la cárcel, regresaron, ahora son pandilleros. Y cosas como esas están pasando. Entonces nosotros queremos abordar minuciosamente eso y buscarle una solución. Llegar a las comunidades, hablar con la gente y juntos buscarle solución. Y para mí, como hombre de fe, creo que la Iglesia evangélica tiene mucho que aportar en esa área. Sí, definitivamente. Licenciado Rivera, de alcanzar ustedes la fórmula de, la presidencia y la vicepresidencia de nuestro país, ¿qué papel jugarían ustedes en la educación de este país? Bueno, la educación es la base fundamental para el desarrollo de cualquier país, pero pues nosotros tenemos una visión clara hacia dónde queremos llevar el país, y de eso depende, digamos, que establezcamos una reforma del sistema educativo. Es decir, si nosotros queremos transformar la economía salvadoreña en una economía del conocimiento, en una economía verde, en una economía globalizada que se inserte, ¿verdad?, en esta economía, tenemos que transformar el sistema educativo. ¿Y cuáles son las apuestas que nosotros tenemos? En primer lugar, queremos hacer una apuesta decidida por la educación inicial. Esa etapa de 0 a 6 años es importantísima para el desarrollo del ser humano.
¿verdad? Ahí es donde adquirimos una serie de habilidades, de capacidades, se desarrolla el 85% de nuestro cerebro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso los expertos ya nos lo vienen diciendo desde hace años, pero el país no ha invertido lo suficiente. Hoy se invierten alrededor de 8 millones, 2 millones específicamente para ese tema y 6 millones en el ISNA. Eso no es suficiente, obviamente. Nosotros estamos apostando por una inversión de al menos 50 millones en esa área, porque nuestros niños lo merecen. Una vez que hemos pasado esa etapa, tenemos que reformar la educación básica y media. Y en esa educación básica y media hemos planteado algo que se llama escuelas globales, precisamente para dar continuidad a los primeros, la educación inicial, de tal manera que el sistema educativo desarrolle ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos con valores, ciudadanos que sepan que tienen derechos, pero que también tienen obligaciones, que deben respetar la ley, pero también que los prepare para resolver problemas, para tomar decisiones, que tengan esa inteligencia emocional bien desarrollada. Esas son las habilidades y las capacidades que necesitamos. Ya no necesitamos la memorización automática de todos los libros de texto como se ha hecho desde que yo tengo uso de razón y se sigue haciendo. Y obviamente tenemos que entrar en una era globalizada donde el inglés, la informática, la robótica y todas estas materias deben empezar desde la edad más temprana posible, ¿verdad? Luego, en la educación superior, vamos a hacer una promoción real y agresiva de las carreras técnicas y vocacionales, pero no todo parejo, es decir, el país tiene diferentes vocaciones del territorio. Perdón, no es lo mismo un joven que quiere estudiar en Morazán a uno que quiere estudiar en la costa. Son dos áreas totalmente diferentes en donde sí hay, por ejemplo, turismo, pero también hay otras industrias que deben irse desarrollando. Pero eso solo lo vamos a tener claro si la visión de quienes gobiernan, junto con las demás fuerzas políticas, las demás fuerzas sociales, etcétera, nos ponemos de acuerdo sobre hacia dónde queremos llevar este país. Para concluir con la educación superior, también queremos revisar el tipo de carrera que vamos a ofrecer, pero también la duración de estas carreras. No hay nada más frustrante para un joven y para un padre de familia estar 5 o 6 años en la universidad y que al final de ese periodo no se encuentre un empleo, ¿verdad? Y porque la inversión es alta, porque pues es bastante tiempo. Y le voy a poner un ejemplo. En Francia, yo hice mi licenciatura, mi maestría, e hice 6 meses de pasantía, al final de las cuales yo encontré mi primer empleo en 5 años. En 5 años nosotros debemos ser capaces de preparar a jóvenes, ¿verdad?, para que se inserten en el mundo laboral. Pero tenemos que pensar muy bien qué tipo de carreras hacen falta para alcanzar esa visión de país que tenemos. Esa es la propuesta de Vamos en materia educativa. Gracias, licenciado. Licenciado Alvarado, pareciera ser que por momentos el factor dinero es un obstáculo muy fuerte para que alcancemos a desarrollar o llegar a metas en programas de bienestar para nuestro querido país. Por ejemplo, en el campo de la prevención, hace aproximadamente 4 años y medio atrás, hablábamos de que necesitábamos 2.200 millones de dólares para realizar los diferentes programas relacionados con la prevención, como generar empleos, como generar recuperaciones de espacios públicos, en fin, una gama muy amplia de aspectos de la prevención. ¿Tenemos ese dinero o hay que conseguirlo en la ayuda internacional? Usted dijo una palabra que me quedó bastante grabada al principio de su participación. Ha habido mala administración. Y yo estoy de acuerdo en que ha habido mala administración. Pero por otro lado, así rápidamente le quiero comentar algo.
Nuestro país, según el Banco Central de Reserva, recibe más de 5.000 millones de dólares en concepto de ayuda de remesas de fuera. Nuestro presupuesto nacional anda por los 6.700 millones, ¿no? Se habla de cantidades exorbitantes de millones y todo ese dinero que se hace no se está administrando correctamente, ¿o qué es lo que está pasando? Sí, y bueno, en las remesas ya se espera que van a llegar hasta los 6.000 millones de dólares de ingreso en remesa. Sí, cuando yo digo mal administrado, porque en esta parte yo creo que tanto el gobierno como la empresa privada y todos los salvadoreños tenemos que poner nuestra parte. En el caso del gobierno, saber hacer un buen uso y manejo de los impuestos, de lo que se recauda, porque ¿cómo es posible que en los últimos 2 periodos de gobierno hemos tenido números mayores de recaudación de impuestos y no hemos tenido resultados? Y cuando digo no, porque una cosa es lo que me dicen en las propagandas, pero hoy que andamos día a día en los cantones y los caseríos, nos damos cuenta que hay una necesidad profunda. Yo me he encontrado con gente que me dice, yo no tengo para comer, tengo 4 hijos, y eso en el tiempo del temporal aquí, no tenemos que comer, y casos como eso se repiten. Otros lugares hemos llegado, ahora fui al hospital, me dice una señora en el mercado en Osulután, y yo llegué y me dijeron que tengo un cáncer en mi estómago, y me han dado 6 meses para que me puedan operar en el hospital. Cosas como eso están pasando, y ya no digamos en la parte de la educación, el descuido que tenemos en esa área con los maestros, con la estructura de los centros de estudio, todo eso, y los recursos, los impuestos han estado llegando, pero totalmente hay una mala administración, y lo digo con libertad porque podemos verlo. Y eso es lo que proponemos dentro de Vamos, que cada centavo que ingrese a las arcas del Estado va a ser bien administrado, y todo aquel despilfarro que se está haciendo en lo que no es productivo para la nación, vamos a hacer los recortes debidos para que ese recurso lo podamos usar en bien de la población, porque uno de los objetivos dentro de Vamos y nuestro gobierno es que a todos los salvadoreños les vaya bien, no sean sectores, aquellos sectores de privilegio. Y cuando digo eso, alguien decía, los políticos dicen, los vamos a sacar de la pobreza. Sí, es verdad, lo han dicho y lo han hecho correcto, pero lo único que la pobreza han sacado solo los del círculo familiar o de la cherada, pero no a la población. Y en esa parte nosotros, y lo repito, tenemos un compromiso personalmente, tanto Roberto y mi persona, con Dios y con la población. Porque para mí estar en política haciendo lo que ahora hacemos sería, si no fuera por ese objetivo, estaría perdiendo mi tiempo. Y no estoy aquí porque no tenemos que hacer. Estamos aquí porque alguien tenía que hacerlo. Y yo espero que la población pueda tener un discernimiento claro, pues, porque aquí yo veo que todos andan hablando que van a la iglesia, que son cristianos, que otro oró por él, que les puso, mire, eso que solamente para el tiempo de campaña digan que son cristianos y que aparezcan hablando de Dios. No, por favor, ya usted tiene discernimiento de espíritu. Yo sé que la iglesia tiene discernimiento de espíritu cuando oye o escucha a estas personas que saben que solo es el momento de campaña que están haciéndose, que van a la iglesia y todo lo que le mencionaba. Pero es importante, si la iglesia evangélica, la iglesia católica reaccionamos, o todas aquellas personas de principio y valores reaccionamos en esta situación que vive este país lo sacamos adelante. Pero tenemos que, con conocimiento, con oración. Bueno, yo quiero mencionar, he estado sintiendo en el espíritu estos días, y no sé, en las próximas semanas, yo quisiera hacer un llamado nacional de 3 días de ayuno y oración, de que el pueblo lo volquemos para que dé una buena decisión el 3 de febrero. Porque las elecciones próximas, mire, siempre se nos ha dicho, antes la amenaza del comunismo, del otro, es cierto, El Salvador ha sido una atracción para el enemigo, y lo hablo en ese término, para ver cómo nos estanca y nos detiene, y lo ha logrado hasta cierto punto. Pero yo creo que es tiempo hoy de que la iglesia, todos aquellos que creemos en el Señor, podamos tener un discernimiento en el espíritu y tomar pasos acertados, porque no es válido
que un país que tiene el 43 o 40 y pico % de cristianos y otro tanto de católicos, que somos conservadores, somos el 80% casi creen en Dios, pues, y que estemos en esta situación no es válido. No. Algo hemos estado haciendo mal y es importante de hacer la corrección. Ahora mismo hay amenazas diferentes en el aspecto político y que los salvadoreños puedan tener un entendimiento y que razonen, no solo por lo mediático, por lo que se hace, digamos, expertos en redes sociales o controles o todo, tienen que abrir los ojos si las cosas que estamos viviendo ahora, lo que nos viene a futuro, porque bueno, alguien me decía, y voy a entrar en este tema, me decía, no, a mí dejaron de representarme porque antes eran de principio y valores, defendían la vida, esto, pero ahora de los 3 partidos que están o los candidatos pueden decirlo, pero a la verdad por dentro ellos están a favor del aborto, la ideología de género, y que son amenazas que ya están en nuestras escuelas. No es que van a venir ya están tocando puertas y están incluso algunas escuelas haciendo el trabajo de descomponer el núcleo familiar, ¿por qué no decirle? De cómo está constituido por Dios. Pero tenemos la oportunidad de hacer una elección correcta y decidir correctamente. Yo le digo a todos los que nos están viendo, yo estoy en esto. Si no pasa nada, yo tengo paz, pastor, porque hice en obediencia lo que tenía que hacer. Y en un momento de todo este caminar, en el Espíritu me decía el Señor que Él tiene un remanente preparado para este tiempo. Cuando yo me encuentro con pastores, con hombres de Dios en la unión, en todo el país, y me dice, yo he estado orando por este tiempo, y ahora están ustedes, yo estoy completo, de diferentes denominaciones. Incluso me dice, mire, el presidente de la denominación, no porque tiene su inclinación, pero esto para mí es de Dios y yo me sumo. Y así sucesivamente en todo el país. Yo espero que el Señor pueda tocar a ese remanente y que ese remanente nos levantemos para cambiar la triste historia que vive nuestro país hoy, porque hay que ser realista. Aquí en el área donde vivimos, aquí en estos centros comerciales, vemos bonito, mire, pero cuando vamos al campo, pastor, hay miseria y hay hambre, y eso me compromete cada día más a seguir desgastándome físicamente, gastando lo económico, porque vale la pena, nuestros hermanos salvadoreños, que hagamos algo por ellos. Vámonos. Licenciado Rivera, un minuto nada más, el tiempo se nos está agotando tremendamente. ¿Qué ideas habría en relación al turismo? Tenemos un bello país. Sí, bueno, hay un tema que tenemos que solucionar en este país, como le decía, visión, ¿verdad? Tenerla clara, infraestructura, ¿verdad? Servicios, porque tenemos que apostar a que cualquier persona que quiera disfrutar en nuestras playas, en nuestras montañas, en las ciudades, tenga los servicios, si no, no vamos a ser competitivos. Y obviamente la apuesta por el medio ambiente, ¿verdad? Tenemos que recuperar, porque nosotros creemos en la vida y para poder creer en la vida hay que cuidar nuestro medio ambiente, y esa es una apuesta de futuro para que industrias como el turismo puedan desarrollarse en este país. Obviamente tenemos que apostar también por estos pequeños emprendedores que están dándole vida a nuestras playas, a nuestras montañas, y hay que darle las herramientas, hay que facilitarle todo lo que el Estado puede hacer para que crezcan. Gracias. Licenciado Alvarado, estamos terminando el año 2018, estamos a las puertas mismas del 2019. Hay un pueblo salvadoreño que está viviendo cada minuto de este final del año y viendo con esperanza el 2019. ¿Qué mensaje le da usted a este pueblo ansioso, deseoso de recibir algo que le va a satisfacer en este momento y que le ayudará a tomar decisiones correctas? Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer un llamado a todos nuestros hermanos que tenemos o que vivimos por fe en este país. Hemos pasado dificultades, la guerra, la violencia que tenemos, pero quiero decirles que el Señor ama al Salvador, y tengo una convicción que hay planes grandes y especiales para nuestra nación, y solo lo que tenemos que hacer es aferrarnos en nuestra fe a Él, y Él hará lo que tiene que hacer, porque yo estoy convencido
que en el corazón de Dios está nuestro país. Llevamos su nombre y todo ese pueblo que ha estado esperando quizás con ansia de ver un cambio, ese cambio está por llegar, pero que sea un real cambio. No perdamos de confiar y depender del Señor y tener la dependencia de Él, que Él nos sacará adelante y hará que este país sea reconocido como un país de Latinoamérica donde hay hombres y mujeres de fe que cuando les tocó ponerse de pie lo hicimos y cambiamos esta triste historia que hoy vivimos, pero que tenemos un futuro prometedor para este país. Muchas gracias. Estimados televidentes, hemos tenido en nuestro programa de Visionarios de este día, hemos tenido como invitados al licenciado Josué Alvarado, quien es candidato a presidente de la República de El Salvador en las elecciones que se van a realizar en el próximo mes de febrero. También ha estado con nosotros el licenciado Roberto Rivera, quien aspira a la vicepresidencia de la República, también en los eventos electorales que se van a dar en el mes de febrero. Creo que algo que ha quedado muy firmemente establecido en este diálogo que hemos sostenido con nuestros invitados es que el factor espiritual no se puede echar a un lado para tener éxitos en este país. Definitivamente, muchos comentan, los expertos en materia, por ejemplo, bélica, ellos explican que la última batalla de la Guerra Fría, que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, la última batalla se peleó aquí en El Salvador con motivo de la guerra de 1980 a 1992. Todos sabemos quiénes eran los que sostenían y financiaban ese conflicto. Pero creo que ahora estamos en un conflicto espiritual. Sí. Yo personalmente como pastor he llegado a esa conclusión. Así como estuvimos en 1980, 1992, nuestro territorio siendo un escenario de una guerra, ¿verdad? De una llamada Guerra Fría en el contexto de las naciones, creo que ahora estamos en un conflicto bélico entre el cielo y el infierno, entre Dios y las fuerzas de su enemigo, que también son enemigos nuestros de la raza humana, entre el bien y el mal. Secundo la moción de nuestro hermano el licenciado Alvarado en el sentido de que tengamos jornadas de ayuno y de oración en el mes de enero, para que Dios le dé al pueblo salvadoreño la sabiduría que todos necesitamos para saber escoger a nuestros gobernantes. Este pueblo salvadoreño ha sido golpeado de múltiples maneras. Hemos tenido guerras, hemos tenido delincuencia a niveles desproporcionados, las lágrimas de luto llenando los hogares del Salvador, el hambre, la pobreza, las enfermedades, los fenómenos naturales golpeando a nuestro país. Tenemos que buscar en Dios tiempos de refrigerio. Dios es un Padre y Dios nos quiere dar esos tiempos de refrigerio. No pierda de vista esto. El factor espiritual en estas elecciones del año 2019 no puede ser dejado a un lado. Hay que tomarlo en consideración. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.